ya se encuentra con nosotros. Miguel, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a ustedes, saludos a todos y todas. Buenos días, ¿cómo está, profesor? Bueno, bienvenido. Muy bien, gracias. Ya, pues Miguel, los discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador en su posicionamiento con respecto de la Cumbre de las Américas, pues se intensificaron de manera importante. Ayer, precisamente, pues ya formalizó lo que ya sabíamos que no iba a asistir, pero el tono es verdaderamente, pues llama la atención porque no lo habíamos visto de ningún presidente mexicano con respecto de los Estados Unidos. Tenemos aquí las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y regresamos contigo, Miguel. Okay. Acerca de la cumbre, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación y en la del gobierno Marcelo Ebrard. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos. ¿Cómo es que se va a mantener un bloqueo que impide que lleguen los alimentos al pueblo cubano, que impide que lleguen las medicinas? Eso es un tipo de genocidio, de tremenda violación de derechos humanos. Y todo queda en que cuando se trata el asunto del bloqueo en la ONU, todos los partidos, todos los países votan para que se quite el bloqueo. Uno o dos lo impiden y como tienen derecho de veto, no pasa la resolución. Pero todos los que votaron en contra del bloqueo, ya con eso quedan conformes o se sienten bien, se sienten que ya cumplieron. Sería el colmo que nosotros asistiéramos a una cumbre en ese contexto. Eso es contrario a la política exterior de México, a lo que establece nuestra Constitución. Yo lamento mucho no poderme encontrar con el presidente Biden porque lo considero un hombre bueno, pero está sometido a fuertes presiones de los republicanos extremistas y de los dirigentes, no de todos, de algunos dirigentes de la comunidad cubana en Estados Unidos, que tienen mucha influencia. Pero ya basta de eso, ya. Si no, ¿cuándo van a haber cambios?
Miguel Tinker, ¿qué decir de pues esta forma ya de comunicarse y el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, que también pues generó una cascada de reacciones también de otros países que decidieron pues no asistir los mandatarios, sino también emulando un poco la decisión del presidente López Obrador, enviando a cancilleres y demás? ¿Esto sacude, simbra de alguna manera esta cumbre y el posicionamiento del presidente Biden, o es algo que allá no está teniendo mucha relevancia? Bueno, yo creo que con el discurso ayer, Obrador amplió su posición sobre por qué no va a participar. Recordemos que inicialmente era porque no había invitado a Cuba, Venezuela y Nicaragua. O sea, ahí estaba el tema del reconocimiento, la doctrina Estrada, la posición mexicana desde la Revolución Mexicana en 1930 para eliminar el hecho de que un país como Estados Unidos, el imperio, designe cuáles países son legítimos y cuáles no son legítimos. Entonces, ayer habló de sanciones, ayer habló de la forma inhumana que se aplican las sanciones a Venezuela y a Cuba en particular. Lo abrió en forma mucho más amplia. Pero dentro del contexto norteamericano, la cumbre tiene dos facetas, hacia América Latina y internamente. Internamente, con elecciones en noviembre, Biden busca posicionarse como el gran líder de la región, pero no en términos del voto cubano-americano, el voto nicaragüense-americano, el voto venezolano-americano y la influencia que podría tener más allá de sus números, particularmente pensando que los demócratas podrían perder el Congreso y el Senado. Entonces, hay que verlo de dos formas. Uno, su posición hacia América Latina, restablecer la hegemonía que perdieron un poco durante el tiempo de Trump, recobrar esa hegemonía, aunque lo han hecho de una forma burda. Y segundo, el impacto que tiene a nivel interno en términos de la política nacional, y por eso no invitaron a los tres países mencionados. Ese es como, digamos, el tono del planteamiento que hace el presidente López Obrador y que, como bien mencionas, pues refuerza ya la tesis que tiene desde hace tiempo y que algunos acá en México pues empiezan, bueno, ya tienen algunos meses, diría yo, diciendo que es el nuevo líder de América Latina. Yo no sé si desde tu posición realmente se ve así, Andrés Manuel, como una posibilidad del nuevo líder de los grupos que tienen gobiernos progresistas. Y una segunda pregunta, ¿realmente cuánto pesa, si es que tiene algún peso político, la ausencia del presidente López Obrador de la Cumbre de las Américas? ¿Es de la dimensión como se le ve en México o es un tema que visto en la agenda y la lista de prioridades del presidente Biden, pues no parecería tan relevante? Creo que el tema Ucrania y China ocupa más la atención y la importancia del nivel del estadounidense promedio que la ausencia o no de un presidente de México. Exactamente. Dentro del contexto del liderazgo de México hacia América Latina, creo que sí, ha cobrado importancia de una forma que no lo tenía anteriormente. Recordemos que México era líder de América Latina durante los años 40, 50, 60, hasta llegar a Salinas de Gortari, cuando México comienza a retirarse y replantearse como parte de Norteamérica. Norteamérica implica que su principal aliado era Estados Unidos y Canadá. Entonces, en ese contexto, México va apartándose de América Latina y se ve claramente en los gobiernos de Fox y Calderón y Peña Nieto, con la visión siempre hacia el norte. En términos del impacto para Estados Unidos, sí, el hecho es que esta cumbre va a hablar sobre inmigración y el hecho de que el presidente mexicano no esté presente tiene un tremendo impacto sobre cuál va a ser el resultado al final para hablar de la inmigración. México es figura clave. Se habla de centroamericanos inmigrando, de venezolanos, haitianos, pero también siguen migrando mexicanos en gran número, impulsados por la crisis económica, impulsados por el narcotráfico, por la violencia. O sea, hay que entender que México es pieza clave dentro de este contexto de cualquier discusión de inmigración. Y el hecho de que ayer Kamala Harris, la vicepresidenta, haya anunciado $2,000 millones de ayuda económica para Centroamérica, lamentablemente
¿Quién piensa que con $2,000 millones se va a frenar la inmigración? ¿Quién puede pensar eso? La realidad es que son estados que no han logrado, que han sido penetrados por el narcotráfico, que no tienen interés en el interés propio de su población. Mayormente habrá un cambio en Honduras, veremos qué ocurre en Honduras en los meses que se aproximan, pero hablando de Guatemala, hablando de El Salvador, hablando de los países de la región, en realidad la idea de que $2,000 millones van a cambiar o van a alterar o van a frenar la inmigración. La realidad es que la frontera sur de Estados Unidos no es simplemente una frontera con México, es una frontera internacional. Se ha internacionalizado la frontera sur de México cuando se habla de la presencia de africanos, centroamericanos, venezolanos, suramericanos, colombianos, no solamente venezolanos, pero colombianos desplazados por la violencia, por la crisis interna y por las acciones del gobierno de Iván Duque. Ya, gracias, Miguel. Miguel, nada más para precisar un poco la cifra, porque verificando incluso en varios diarios, veo que el anuncio que hizo Kamala es de 3,200 para el plan migratorio en Centroamérica. No sé si estamos hablando de cifras distintas o manejos distintos en lo que toca, uno, la inversión en Centroamérica, o dos, esto del plan migratorio, si se están refiriendo a lo mismo. Y la otra pregunta, pues aquí nosotros, Miguel, vamos escuchando los discursos del presidente López Obrador en las mañaneras. Unos hablan que está desafiando al gobierno de los Estados Unidos, pues los expertos aquí más de ultraderecha, pues dicen que es un tremendo error, que pues se está distanciando cada vez más de Estados Unidos. El presidente habla de que no tiene una buena relación con Joe Biden, lo mismo decía con Trump. Tengo la impresión que esa relación, esa fría relación que había entre el presidente López Obrador con Biden, pues se ha ido, pues ya ha habido un acercamiento, tengo esa impresión. Pero si pudiéramos hablar, Miguel, de cómo están las relaciones de México con Estados Unidos o de Estados Unidos con México actualmente, ¿cómo la calificarías? Pero en primer lugar, los $2,000 millones era para el plan económico. Además, hay 500,000 para apoderamiento de la mujer y hay otro millón para sistemas judiciales y otros. Por eso hablaba de distintas sumas. Sí, en total son 3.5, pero la suma económica era supuestamente $2,000 millones. En lo que se refiere a la relación, yo creo que es altamente contradictoria. Por un lado, Obrador establece una postura muy progresiva, progresista en términos a la cumbre, la participación de toda América Latina, las sanciones contra México y contra Venezuela y contra Cuba. Pero por otro lado, la participación militar entre México y Estados Unidos ha incrementado en forma dramática. La cooperación, el hecho de que México participó recientemente en un ensayo militar con fuerzas norteamericanas y que México patrocinó el Trade Winds, se llama Trade Winds, fue impresionante. El hecho de que la política mexicana de la Guardia Nacional se haya convertido en gran parte también hacia la inmigración obedece a intereses que impulsa Estados Unidos. Por eso yo digo, existe una muy alta relación contradictoria y yo creo que el hecho de que tiene un espacio donde puede actuar Obrador y ese espacio es declararse sobre la cumbre, establecer una postura progresista, establecer que las sanciones son antihumanas, son inhumanas, establecer esa postura muy clara y muy concreta, pero a la vez está cooperando militarmente con Estados Unidos. Patrocinó Trade Winds, estuvo participando y ayer incluso hubo una celebración de grado del departamento militar sobre estudiantes mexicanos que regresaban ya a México. O sea, es contradictoria. Pero no ha sido siempre contradictoria. Sí, siempre lo ha sido, sin duda. Pero ahora. Por eso yo veo en esta forma de lo que decíamos anteriormente, un gancho izquierda y un uppercut de la derecha. O sea, el viejo modelo priista, digamos, de los años 50, 60. Recordemos, México y Contadora, México y El Salvador, México, su postura, por eso dije, cambia con Salinas de Gortari. Esa postura ya existía en México y era contradictoria. Por un lado, cooperación militar y por otro lado, una postura independiente en relaciones exteriores y una postura distinta hacia América Latina que hacia Estados Unidos. Pero mejoramiento de la relación, hay que señalar que con la elección que se avecina,
México se va a convertir en el blanco de nuevo. Trump tiene un legado. El legado es que se puede utilizar el miedo de México y el miedo de la inmigración para elegir a republicanos y a demócratas conservadores también. Hay que reconocer que esto no solamente es un problema de los republicanos, también es de los demócratas que participan en este discurso anti-inmigrante, y hay que señalarlo, anti-México. México es el peligro. Incluso si vemos la política de Steve Bannon, el asesor antes de Donald Trump, en la radio esta mañana decía que la matanza en Uvalde, Texas, tenía que ver con la inmigración y la frontera, y patrocinado por carteles para inmiscuir a Estados Unidos y causar crisis en Estados Unidos. Ese es el nivel del discurso bélico, racista, xenofóbico que vamos a ver de aquí a noviembre en la elección, y de noviembre al 2024. Esta contradicción histórica de la que hablamos, Miguel, tengo la impresión de que pues con el presidente López Obrador pues hay matices que hacen pues distinto este tipo de contradicciones que puede haber, particularmente con este posicionamiento que ha tenido con Cuba y Venezuela. Con Nicaragua es prácticamente un protocolario que lo nombre, porque no hay una buena relación de México actualmente con Nicaragua. Pero en esta parte que creo que ha generado también pues mucho sorpresa, es que en la Cumbre de las Américas el tema central se haya convertido en el bloqueo que existe actualmente a Cuba. Es así que ahí en la Cumbre de las Américas, ¿cómo leer esta parte? Porque para mí me parece algo pues muy importante, muy valioso que esté ese tema pues ahí en el mero círculo de la Cumbre de las Américas. Sí, pero eso ha sido parte del consenso en toda América Latina. El consenso en América Latina en las cumbres anteriores. Recordemos, esta es la 9ª cumbre. Y en todas las cumbres la presión ha sido que participe Cuba, que Estados Unidos no puede determinar quién es América Latina y quién no es América Latina. En ese contexto, Naciones Unidas, como señalaba Obrador, ha votado siempre para que se acaben con las sanciones. Solo Estados Unidos e Israel votan para mantenerlas. Yo creo que sí, en lo que se refiere a las sanciones y en lo que se refiere a defensa de la soberanía cubana venezolana, se abre un espacio nuevo, Obrador, que no habíamos visto anteriormente en los discursos, digamos, tradicionales nacionalistas mexicanos. Aquí vemos ya tema de principios, temas muy concretos, muy claros, que posiciona a México en una postura muy importante para América Latina. Que se haya convertido en el tema central de la cumbre, no hay evidencias todavía. Recordemos, inicialmente Boric de Chile no iba a venir, Bolsonaro no iba a venir, otros países no iban a mandar sus mandatarios tampoco. Poco a poco, Biden ha buscado concesiones con cada uno, incluso con Obrador. Va a haber una reunión con Obrador en particular en julio, con Bolsonaro otra en julio, y Bolsonaro le exige y le demanda que no hable de los indígenas, que no hable del medio ambiente, que no hable de las elecciones en Brasil. Se lo exige o no viene Bolsonaro. Igual también una reunión entre Boric y Biden que no estaba planeada. O sea, aquí Estados Unidos ha estado tratando de crear un sistema de concesiones independientes para asegurar que la mayoría de los mandatarios de la región vengan, y por ahora parece que sí vendrán. ¿Y qué es lo que sigue en adelante? La cumbre pues se va a realizar, no asiste López Obrador, no asisten algunos presidentes. El impacto político pues habrá que verlo en la medida de cómo se desarrolla este encuentro, pero en adelante, ¿qué es lo que puede cambiar? ¿O esta cumbre va a ser de nuevo una más? ¿O hay alguna posibilidad de que efectivamente exista alguna variante en la mirada o en la forma de la percepción que tenga Joe Biden específicamente, porque la clase política estadounidense no creo que cambie, y las relaciones hacia el resto de sus vecinos del continente? Son 9 cumbres. Poco se ha logrado. La cumbre principal comienza en 1994. La intención de Clinton era muy clara,
se acaba de aprobar el TLC para México, Canadá y Estados Unidos. Quería llevarlo al TECLAN para toda América Latina, para que incorporara a toda América Latina. No se logró en la primera cumbre. En la tercera cumbre ya estaba Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y ya habló en Quebec criticando el Tratado de Libre Comercio, y ya se le agregaron Lula, se le agregaron Morales, se le agregaron Correa, y todo el continente comenzó a cambiar. Y creo que estamos ahorita en ese momento crítico, ¿verdad? Donde existe cambio, no al nivel que había en el 2000, es una izquierda muy distinta, un sector progresista muy distinto, quizás más pragmático, pero yo no creo que después, la cumbre es altamente simbólica, no creo que en realidad se logre ni detener la inmigración, ni detener el calentamiento global, que es una de las metas, ni tampoco se va a lograr, pero sí, lo que Estados Unidos quiere es lazos económicos. Desde la primera cumbre lo que ha querido Estados Unidos es productos de energía de la región, el petróleo, el gas, el litio, el cobre, todo el esquema entero. Estados Unidos siempre ve a América Latina como su reserva estratégica mineral y energéticos, y creo que eso es lo que está buscando, restablecerse, como se mencionaba anteriormente, frenar el impacto que ha tenido China en la región, restablecer los lazos de control de poder, pero más allá de eso, no creo que habrán realmente cambios que se puedan calificar como fundamentalmente resultado de esta cumbre. Como es ley, Miguel, siempre que hay una elección en los Estados Unidos, pues a nosotros nos rebota de muchas maneras. Estamos en 8 de junio del año 2022, todavía faltan 4 meses para la elección de allá en los Estados Unidos. Si pensamos en esa elección, Miguel, en el momento político que tiene actualmente Biden, que entendemos que está debilitado, hacia dónde está apuntalando Biden para tratar de subir otra vez pues el respaldo de la ciudadanía? Bueno, recordemos que Biden ha fracasado en casi todo lo que había propuesto. Lo que propuso, además de la infraestructura, que iba a ser $3 trillones y solamente fue $1 trillón, y que eso va a demorar a largo plazo, los cambios de infraestructura no se logran de día a la noche. En realidad, estamos viendo un presidente debilitado, un presidente que no ha sabido asumir la responsabilidad del momento, aún con la masacre en Uvalde, aún con la supuesta posible decisión del Tribunal Supremo sobre aborto, no ha sabido utilizarlo, no ha sabido movilizar la población. Es un país ahorita altamente dividido. Según la última encuesta, un Trump le gana a un Biden si la elección fuera en noviembre, aun cuando todavía hay divisiones dentro del Partido Republicano. Trump ya no tiene ese control completo del Partido Republicano. Surgen otras figuras, pero sí, altamente polarizado el país. Existe el miedo, y el miedo es el mejor instrumento que se utiliza para movilizar a una población, y ese miedo lo utilizan con la inmigración, ese miedo lo utilizan con lo que llaman la teoría del reemplazo, que las poblaciones étnicas y de color van a reemplazar al anglosajón, y eso es parte del discurso tanto tácito como implícito en todos los discursos de los republicanos, de los líderes republicanos, que la teoría del reemplazo, el anglosajón va a perder su privilegio, que las personas de color y minoritarias y los inmigrantes, y que Biden quiere invadir el país de inmigrantes para que así pueda cambiar la dinámica interna americana. Eso, lamentablemente, es parte de un discurso que se está normalizando en Estados Unidos. Y con base en ello, y también con la influencia de esta viejísima tesis que surge y se apaga, pero vuelve a surgir en Estados Unidos, ¿cuál es el pronóstico? ¿Biden se puede reelegir o el Partido Demócrata ya tendría que estar empezando en un candidato diferente? Kamala Harris tampoco las tiene todas consigo. Kamala Harris en realidad no le ha dado el apoyo que Joe Biden esperaba. Recordemos que en las primarias no logró ni el 4, 5, 6% de aprobación, incluso de los afrodescendientes, que uno figurían sería su base tradicional, no logró ese impacto dramático. Hay un cambio fundamental en el país, un
sector importante latino conservador apoyando a Trump. En la última elección casi el 30% de latinos mexicoamericanos, incluso en el sur de Texas, votaron por Donald Trump, asumieron el discurso de que era el empresario que iba a cambiar el país. Ayer en la elección de Los Ángeles de Karen Bass, una candidata a alcalde de Los Ángeles afrodescendiente, no recibió el apoyo de los hombres afrodescendientes. Entonces creo que estamos ante una dinámica muy, muy distinta. Biden trataría de reelegirse, pero creo que habrá contradicciones en su propio partido por otros elementos que lo ven como una figura muy débil, que perdería ante un DeSantis de Florida o ante un Trump, porque ya hay dos figuras en el Partido Republicano contendiendo por la presidencia. Ya, pues Miguel Tinker, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada. Te mandamos un fraterno abrazo y seguimos en comunicación, si te parece bien, mi querido Miguel. Claro que sí, con mucho gusto, siempre. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, gracias. Hasta pronto. Sí.